Hola, buenos días, bienvenidos al Museo Amparo, nos da mucho gusto recibirlos en este programa que tenemos que se titula Vinculación Universitaria y cuya intención es que especialistas vinculados a los temas que se proponen en las exposiciones temporales nos den conferencias vinculadas totalmente al contexto para poder tener una mejor apreciación de la exposición. En este caso, este programa está vinculado a la exposición Afroamericanos y nos da muchísimo gusto recibir esta mañana a María Elisa Velázquez, Coordinadora Nacional de Antropología. Ella ofrecerá la conferencia Imágenes de Africanos y Afrodescendientes en México. Voy a leer un poco de su semblanza. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1994, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de posgrado en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México en este mismo instituto. María Elisa ha colaborado en proyectos nacionales e internacionales y publicado varios libros y artículos sobre esta temática. Ha participado desde hace varios años con las comunidades afrodescendientes en la elaboración de proyectos conjuntos. Entre otras distinciones, recibió una mención honorífica del Premio INA por su tesis de doctorado sobre el tema de las africanas y afrodescendientes en Ciudad de México, y la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán del Gobierno de Veracruz por su trayectoria académica y su contribución en la promoción de la historia y el patrimonio de los africanos y afrodescendientes en México. María Elisa, muchas gracias por aceptar la invitación a impartir esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana y vamos a comenzar. Oye, ¿se oye bien? Buenos días a todas y a todos, me da mucho gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación del Museo Amparo y especialmente de Silvia Rodríguez, que ha estado encargada de toda la logística, pero agradezco mucho que estén ustedes, veo muchos jóvenes y eso también me da mucho gusto hablar de estos temas entre gente joven. Entonces, vamos a hacer un recorrido a través de imágenes sobre la presencia y la participación de miles de africanas, africanos aquí en nuestro país. Entonces voy a empezar contándoles un poquito qué pasaba en la época colonial en Puebla, aquí en la ciudad de Puebla. En el año de 1600, aquí en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, se presentó una denuncia ante la Inquisición que acusaba a Juan Pancia, negro esclavo de Antonio de Vera, canónigo de la ciudad de Los Ángeles, por decir que Dios no hacía cosas buenas y por componer una comedia del Santísimo Sacramento. Como parte de los testigos de este proceso, se presentó un mulato, quien aseguró que el negro esclavo acusado era ladino y que sabía leer y escribir, y que en la cárcel lo había visto escribiendo poesía, versos y sonetos. Unos años más tarde, en 1614, también aquí en Puebla, se presentó doña Francisca Méndez, de 27 años de edad, ante el señor doctor Pedro García, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, para declarar que hacía un mes, estando en su casa, azotando a una esclava suya llamada Magdalena, criolla, pidió que no la azotaran ya que renegaría de Dios. El castigo de los azotes continuó y la negra Magdalena renegó de Dios y de todos sus santos. Para dar testimonio de lo sucedido también acudió como testigo Pedro, negro de tierra Angola, esclavo de Francisco Pérez de 30 y pocos años más. Atestiguó que la ama le ordenó que amarrase a una negra llamada Magdalena y que estándola azotada, dijo la negra, señora, déjeme que renegaré, y que de lo demás no oyó nada. Blasfemar, es decir, renegar o maldecir a Dios o a los santos, era una acción que castigaba en la época colonial la Inquisición. Muchos afrodescendientes, negros o mulatos, lo hicieron cuando recibían castigos como azotes. Al blasfemar, la acción del castigo se detenía y entonces algunas veces los esclavos eran llevados a la Inquisición, donde usualmente eran perdonados después de recibir algún castigo. También pensamos que blasfemar era una forma que tenían las personas africanas de maldecir a los dioses de los amos que las sometían.
En muchas culturas de África, la palabra tiene un significado poderoso para causar bien o mal. 4 años después, en 1618, también aquí en Puebla, se expidió una ordenanza que especificaba lo que sigue, y decía así la ordenanza: que no se juntaran negros y mulatos en las plazas y calles reales, ni en los barrios de los indios, y que no hagan bailes, danzas, juegos, ni otros entretenimientos y ruidos de que son resultado riñas, enemistades y muertes. La ordenanza, esta que les acabo de leer, aclaraba que los esclavos, por acudir a esto, faltaban muchos días al servicio de sus amos y que por lo tanto se prohibía que hicieran esas juntas, bailes, danzas o juegos. Como estos casos encontramos en los archivos de Puebla y en los del Archivo General de la Nación muchos testimonios sobre las experiencias de las personas africanas y afrodescendientes en Puebla, que atestiguan la importancia que tuvieron en el pasado de la sociedad mexicana. Según estudiosos de la esclavitud en Puebla, especialmente de historiadores como Carlos Paredes y Blanca Lara, a los valles centrales de Puebla arribaron miles de africanos para dedicarse a varias actividades económicas, como esclavizados y libres. Según estos historiadores, en 1574 se contaba en la ciudad con 500 españoles y 500 negros. Es decir, había la misma cantidad de españoles que de negros en 1574. Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue pionero de estos estudios en México, calcula, fíjense que en el Obispado de Puebla, la población negra es de 2.958 a 5.534 entre los años de 1570 y 1646. Para mediados del siglo XVIII, es decir, ya casi un siglo después, Villaseñor señala en su Teatro Americano que la ciudad de Puebla de Los Ángeles estaba compuesta por 15,000 familias de españoles, mestizos y mulatos. También hace hincapié en que existían compañías de milicianos, 4 de españoles, una de mestizos y otra de mulatos. Mulatos eran a los que llamaban hijos de estos negros con otros grupos, ya fueran españoles o también indígenas. La explicación de la presencia africana en Puebla, como en otras regiones de la entonces Nueva España, tiene que ver con 3 causas fundamentales: la caída demográfica de la población indígena, la prohibición de esclavizar a los indios a partir de 1542 y el desarrollo económico de nuevas empresas colonizadoras, que vamos a ir viendo con calma a lo largo de esta exposición. Puebla utilizó esclavos de origen africano para el desarrollo agrícola, especialmente la caña de azúcar, para la ganadería, los obrajes y los oficios artesanales. Según Paredes y Lara, estos historiadores de los que les hablo, el 14% de la fuerza laboral permanente de la segunda ciudad de la Nueva España, que era Puebla, la constituían para mediados del siglo XVII los conocidos como negros y mulatos. Por otro lado, Peter Gerhardt ofrece las siguientes cifras para 1681, finales del siglo XVII. De un total de 63.560 habitantes, un 16% era indígena en la ciudad, un 30% de españoles y un 53% de negros, mulatos y mestizos. Bueno, estas eran algunas cifras que les quería dar antes de comenzar este recorrido, para que viéramos la magnitud de la importancia de estas personas que llegaron a lo largo del periodo colonial a la Nueva España, pero en particular aquí a la ciudad de Puebla. Entonces vamos a hacer un recorrido de la historia de estas miles de personas a través de varias imágenes. Vamos a empezar con una cita de Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, que decía: venían algunos negros, cuando está hablando de los conquistadores, entre ellos, es decir, entre los españoles, que tenían los cabellos crespos y prietos. La primera imagen, o una de las primeras imágenes que da testimonio de la llegada de personas de origen africano, es este Códice de Azcatitlán, que se encuentra en la Biblioteca de París, en donde se narra la entrada de Cortés a Tenochtitlan, y como ustedes pueden observar, a ver si le doy aquí, ¿dónde tengo que? Aquí vemos justo atrás de Cortés a un africano.
Sabemos por investigaciones que han hecho varios historiadores que muchos africanos o personas de origen africano, esclavizados o libres, acompañaron las tropas de conquista hacia la Nueva España y hacia otras regiones de América, y que muchos de ellos obtuvieron su libertad en caso de que fueran esclavizados, o bienes materiales como casas y como encomiendas por haber servido en la conquista. De este africano o afrodescendiente sabemos que posiblemente era Juan Cortés o Juan Garrido, que estuvo presente en varios episodios de la conquista, que después se quedó a vivir en la Ciudad de México y que tuvo distintos oficios y por supuesto fue libre. Bueno, también aquí vemos a otro personaje central de la conquista, a la Malinche. Este es también el Códice Durán, y aquí también vemos otra vez reflejada la presencia de este africano, que les decía posiblemente era Cortés o Juan Cortés o Juan Garrido. Hay que recordar que la esclavización de personas de origen africano ya está presente en este periodo, aunque de manera no había un auge, empieza a haber salida importante de personas esclavizadas y que empiezan a llegar a América. Para entender un poco cómo fue este transporte, este comercio entre miles, millones de personas esclavizadas, vamos a observar este mapa. Vemos las diferentes rutas que hubo a lo largo de varios siglos. Este mapa está hablando del siglo XV hasta el siglo XIX. Y bueno, vemos por supuesto aquí a México, en ese entonces la Nueva España, y cómo arribaron personas esclavizadas directamente de regiones del continente africano al puerto que era el que tenía permiso oficial de entrada de personas esclavizadas, que era Veracruz, pero también sabemos que posteriormente entraron por Campeche y también por el puerto de Acapulco, por el Pacífico. Entonces, si ustedes observan, tenemos personas que llegan a México de distintas regiones del continente africano. Por una parte, de Senegambia, que es esta región del norte de África Central, y también de África Oriental. Estas personas son comerciadas a través de la zona del Mar Índico y por aquí entran al puerto de Acapulco. Llegaban a través de la nao de China, del galeón de Malina, que también Puebla tiene mucho que ver con eso. Por ahí llega la famosa China poblana. Y también llegan, y tenemos testimonios, ahorita vamos a ver algunos, personas de origen africano. Aquí también vemos la complejidad de las redes de comercio que existen de estas personas durante la época del siglo XV al XIX, pero quiero que también pongan atención en la variedad de regiones de las que llegan personas de origen africano. Entonces, aquí empezamos a ver que hay una diversidad muy importante de personas de origen africano que se convierten en negras, ¿verdad?, cuando arriban y cuando son conquistadas. Pero aquí vivían mandingos, vivían wolofs, vivían brans, vivían congos, que hablaban distintos idiomas, que tenían distintas formas de pensar, que cocinaban de distintas formas, que tenían diversas creencias. O sea, un bagaje cultural muy rico, muy diverso, es el que llega a México durante este periodo a través de miles de personas que son esclavizadas. Aquí, como decíamos, tenemos un mapa que representa las entradas de los puertos, que ya dijimos es Veracruz, es Campeche y también eventualmente Acapulco. Y hay que hacer notar que oficialmente tenían que entrar por estos puertos, pero muchos de ellos comienzan a entrar a lo largo del periodo colonial por contrabando. Es decir, por distintos puertos para no pagar impuestos. Entonces, hay el cálculo de que llegan alrededor de 250,000 personas esclavizadas durante el periodo colonial a México,
pero no tenemos una cifra de cuántos podrían haber llegado por contrabando, que seguramente serían muchos. Si ustedes van a ver la exposición maravillosa que está en el marco de estas conferencias aquí arriba, de África a América, ahí pueden ver los datos que se han empezado a publicar sobre la cantidad de esclavos que fueron comerciados durante estos periodos, y ahí ven que hay cantidades importantes para este periodo. Y estos miles de africanos, mujeres, hombres y niños, llegaban a los puertos y después eran trasladados a la Ciudad de México y después vendidos para diferentes ciudades y regiones de la entonces Nueva España. Entonces, también esta idea de que la gente negra está en las costas solamente es una mentira, eso no es cierto. Por distintas causas históricas, los rasgos físicos, el color de piel, la forma del cabello es más visible en regiones como Acapulco o como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca o la Costa Grande, y también en algunas regiones de Veracruz, pero la verdad es que hubo personas esclavizadas y africanos y afrodescendientes en prácticamente todo el territorio de la Nueva España. Llegaron a Pachuca, Querétaro, León, San Luis, Zacatecas. ¿Por qué? Porque fueron demandados para trabajar en las minas, en la ganadería, en los obrajes. A Puebla vinieron muchísimos para trabajar en los obrajes, otros muchos como trabajadores del hogar. Se dedicaban, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, a cocinar, a cuidar a los niños, a cuidar a la gente enferma, a la gente mayor, etcétera, ¿no? Pero si vemos, prácticamente todas las regiones de la Nueva España tuvieron personas de origen africano durante este periodo. Vamos a leer esta cita del Archivo General de Notarías de 1638, que dice: Alonso Ramírez, ganadero, vecino de la Ciudad de México, como tutor y curador de los bienes de Antonio Jaramillo, hijo de María Jaramilla, vende a Juan de Morales, una negra nombrada María, de tierra Angola, de 18 años, soltera, sujeta a servidumbre, en 400 pesos de oro común. Bueno, este es uno de los muchos, de los miles de testimonios que tenemos de personas que fueron vendidas para hacer diversas actividades. Este es de la Ciudad de México, pero como estos tenemos muchos para las distintas regiones de México. Bueno, como decíamos antes, muchos llegan a través de los puertos, y aquí tenemos una imagen muy reveladora. Esta es un detalle de un cuadro de finales del siglo XVIII sobre la nao de China cuando llega a la feria de Acapulco en el puerto, y junto con otros objetos que se vendían como tibores, como porcelanas, sedas. Aquí vemos a un posible filipino. Vemos que hay un corral donde se están vendiendo personas esclavizadas que, como les decía, seguramente venían de las regiones de África Oriental, ¿no? Y aquí vemos a unos posibles tratantes, ¿no? Vemos a alguien más blanco, pero también vemos a un mulato que está como encargado de vender a estas personas. Esto es uno de los muy pocos testimonios que tenemos sobre la venta de las personas esclavizadas. Bueno, se me hace que se están… sí. Aquí vemos un detalle más de este cuadro para que vean que se están vendiendo los famosísimos tibores, las porcelanas que venían de Oriente, pero quiero empezar a hacer notar ciertas cosas. Bueno, se están vendiendo las sedas, ¿verdad? Aquí hay un niño afrodescendiente transportando un tibor, y también vemos a un miliciano en un caballo, un afrodescendiente, posiblemente un mulato, que tiene un puesto importante. Ahorita vamos a ver por qué pasa con ellos dentro de toda esta sociedad. Este es otro acercamiento del cuadro, y aquí lo que estamos observando es también a los milicianos cuidando el fuerte. A partir del siglo XVIII se crearon milicias para defender los puertos. Entonces aquí vemos a unos milicianos y también vemos a otros afrodescendientes cargando a un español en una especie de hamaca de
de carga. Y también vemos otras imágenes que hacen referencia a esta importante participación de personas esclavizadas o libres en México. Este es un detalle de un biombo del siglo XVII que actualmente está en el Museo de América. Es un detalle de la Alameda Central de la Ciudad de México, y aquí vemos, bueno, a dos mujeres de posición social y económica alta, ¿verdad? Y seguramente aquí atrás vienen dos esclavizadas o dos personas que podrían haber sido libres, pero que trabajan con ellas y las están acompañando en este paseo por la Alameda. También este es otro biombo, es un biombo también del siglo XVII que está en el Museo de América, y también podemos ver imágenes importantes sobre la presencia afrodescendiente. Muchos de ellos fueron cocheros, aquí vemos a uno de ellos, otros pajes, este niño es un paje, y a otros cargando una silla de andas de algún funcionario o alguna persona de recursos económicos. Entonces, los vemos en las ciudades, pero también los vemos en diversas actividades del campo y en ciudades, en haciendas azucareras, agrícolas, etc. Vamos a leer otro párrafo del virrey de Mancera en 1673, que dice: los mulatos y negros criollos quería decir que habían nacido ya en la Nueva España, los que venían directos de África se llamaban bozales, de una manera despectiva, ¿no? Bozal eran los bozales que les ponían para que no pudieran hablar y no pudieran mover la boca. Entonces, bozales también quería decir que eran de origen africano, y criollos era cuando ya se nacía en la tierra, ¿no? Entonces, los mulatos y negros criollos, de los que hay gran copia en el reino, concuerdan entre sí con poca diferencia. Son naturalmente altivos, audaces y amigos de la novedad. Entonces, lo que está pasando en la época colonial es que efectivamente muchos vienen como esclavizados, decíamos, a trabajar en las minas, en los obrajes, en las haciendas agrícolas, en las haciendas ganaderas, también, por supuesto, en la caña de azúcar, pero muchos de ellos comienzan a nacer libres. ¿Por qué? Porque en la Nueva España la religión católica nunca prohibió los matrimonios mixtos. Por supuesto, hubo una serie de ordenanzas y de bandos y de prejuicios sociales que impedían que se hicieran esos matrimonios, pero nunca hubo una provisión expresa a que hubiera matrimonios mixtos, y también muchos niños nacieron fuera del matrimonio. Entonces, las personas esclavizadas, sobre todo los hombres, preferían tener hijos con indígenas porque las indígenas no podían ser esclavizadas. Decíamos antes que en 1542, a partir de las leyes nuevas, se prohibió la esclavización de los indígenas. Entonces, si yo era un esclavo africano o afrodescendiente y tenía hijos con una indígena, estos hijos serían libres, ¿verdad? El vientre era el que daba la esclavitud o la libertad. Entonces, así empezó a haber mucho intercambio, mucho mestizaje, sobre todo con las poblaciones indígenas, y ya para este periodo, para mediados del siglo XVII, vemos a muchísimos mulatos y mulatas libres en la Nueva España, aprendiendo distintos oficios y encargados de distintas actividades, como lo señala el virrey de Mancera. Y tenemos, por ejemplo, como experiencia de esta diversidad y de esta heterogeneidad de vida, el ejemplo de Juan Correa. Esta es una pintura de Juan Correa, que fue un artista barroco de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Aquí en Puebla hay muchos cuadros de Juan Correa. Fue un pintor muy prolífero, tuvo un gran taller, fue muy apreciado en la época, y él pintó Angelitos Negros. Entonces, esa película de Angelitos Negros no es exactamente muy precisa, porque sí se pintaron Angelitos Negros. Y este es un cuadro que está en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México, y ustedes pueden aquí observar que Juan Correa refleja atrás del Niño Dios. Es una imagen del Niño Dios y los ángeles músicos, además
Hay esta imagen también en un pintor holandés muy conocido del periodo. Acuérdense que en esta época se copiaban mucho grabados y pinturas de los artistas famosos de Europa. Esto hace Juan Correa, como era usual en la época, pero lo que él hace distinto es pintar a estos dos ángeles, el que está justamente detrás de él y el que está tocando el tambor, de un color más oscuro que el resto de los ángeles. Y la vida de Juan Correa es muy interesante. Descubrieron que Juan Correa era un mulato, es decir, un afrodescendiente en los años 80, gracias a las investigaciones de Elisa Vargas Lugo, una importante historiadora del arte. Descubrieron que era mulato y de repente se dieron cuenta que no solo él era mulato, que en el gremio de pintores había muchísimos afrodescendientes, muchos mulatos. Y la vida de Correa es muy interesante para ejemplificar qué estaba pasando en ese entonces. Juan Correa es mulato, pero al mismo tiempo pues tiene una presencia importante en la época colonial. Es un pintor destacado, muy apreciado por la sociedad colonial. Él pinta junto con Cristóbal de Villalpando la sacristía de la Catedral Metropolitana, algo que era un honor para un pintor, y al mismo tiempo llega a ser veedor de su gremio, que también era una posición muy importante, y se le pide muchas veces hacer testamentos y albacea de testamentos. Pero al mismo tiempo, Juan Correa, siendo mulato, tiene una esclava de su propiedad, una esclava negra. Sabemos de ello porque la vende en algún momento de su vida, y también sabemos que tiene una sobrina y una cuñada que eran esclavizadas. Esto lo sabemos porque se junta dinero en la familia para comprar la libertad de esta mujer y de su hijo. Entonces, en una sola familia podía haber gente esclavizada, podía haber gente libre, gente con prestigio social. Y ahorita lo vamos a ver más con calma. Lo que nos está revelando esta vida de personas esclavizadas que llegan después sus descendientes a tener posiciones económicas y sociales importantes es que los prejuicios y estereotipos sobre ser africano y tener un color más oscuro no eran tan importantes en este periodo. Es decir, había mestizaje, había convivencia, y una persona de origen africano podía llegar a tener una posición económica y social relevante. Los mismos hijos, los mismos padres de Juan Correa, su mamá, que se llama Pascuala de Santoyo, es una mujer negra que está casada con un criollo y que tienen bienes, recursos económicos importantes. Otras muchas imágenes, como esta, que también pertenece a un biombo del Museo de América, nos atestiguan la presencia de mulatas en el siglo ya finales del 17 y 18, justamente en la calzada de Guadalupe, y muchas de ellas haciendo actividades fundamentales en las ciudades como México y como la de Puebla, y otras muchas más como en Morelia, como en Saltillo, en fin, muchísimas ciudades de la Nueva España. Las mujeres esclavizadas que vivían en conventos, en Puebla había muchos conventos de monjas y muchas mujeres vivían esclavizadas ahí, pues se dedicaban a cuidar a las monjas, pero también se dedicaban, por ejemplo, a vender lo que ellas producían en mercados o en tianguis. Entonces muchas de ellas salían a vender. Y otras muchas se dedicaban, como lo vamos a ver, a cuidar a las familias, a cocinar, a crear a los hijos. Vamos a leer otra cita, porque hubo dos santos muy importantes en la Nueva España de origen africano, que también tenemos representaciones de ellos aquí en Puebla. De Santa Ifigenia no, pero de San Benito sí. Las dos devociones importantes fueron San Benito de Palermo, que era un santo de Etiopía, un santo negro, por supuesto, y Santa Ifigenia, que fue también una santa de Etiopía que tuvo mucha devoción en la época colonial en México. Y hay una conga, se dice, una estrofa que encontró el historiador García de León en archivos del siglo XVIII, que justamente habla de San Benito y dice: San Benito de Yanga y Mandinga, de tu sangre negra yo tengo una pringa.
Al santo yo exclamo, por ser distinguido, indio así me llamo, negro es mi apellido. Santo San Benito, patrón de los negros, que tú seas negrito, de eso yo me alegro. Bueno, esta es una copla del siglo XVIII que también revela la importancia de las devociones y de las cofradías de negros y mulatos en la Nueva España. Las cofradías eran lugares donde se reunían personas de un mismo oficio o personas que tenían devoción hacia un santo, y eran instituciones públicas de ayuda mutua que se usaban mucho en la época colonial, y hubo en este periodo muchas cofradías de negros y mulatos, también en Puebla, por supuesto. Aquí tenemos la imagen justo de un San Benito de Palermo. Esta escultura está en el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán. Posiblemente esta escultura formó parte de algún retablo de la Ciudad de México, de la Catedral Metropolitana, y después pasó a formar parte del acervo del Museo Nacional del Virreinato. Entonces, también es interesante decir, hace poco una alumna mía hizo una tesis sobre las representaciones de San Benitos en la Nueva España y encontró alrededor de 25 representaciones de San Benito en distintas regiones de México. Es un santo que hoy en día ya casi no tiene devoción. En su lugar está San Martín de Porres, ¿no?, que es un santo americano, también africano, afrodescendiente, y ha ocupado el lugar de este San Benito, pero la imagen de San Benito también refleja la importancia de estos miles de africanos y africanas que llegaron a la Nueva España. Otra imagen importante es este San Benito, que está en una hacienda de Ayotla, cerca de Tehuacán, aquí cerca, y este santo es interesante porque está, les digo, en una hacienda que fue de los jesuitas. Las órdenes mendicantes y también el clero secular también tuvo muchos esclavizados en sus haciendas y a su servicio, y al parecer este San Benito fue elaborado por un esclavo y por haber hecho este retablo, es un retablo más grande, yo solo tengo esta imagen, obtuvo su libertad. Entonces es importante saber que también hubo una devoción africana en la iconografía de la Nueva España. Y si observan, esto es interesante, este San Benito tiene rasgos físicos mucho más occidentales. Casi siempre se representaba negro y con el pelo crespo o chino, como decimos nosotros, el pelo chino. Ahorita vamos a decir por qué decimos chino, porque no tienen pelo de… ¿Por qué diremos pelo chino cuando lo tenemos crespo? Ahorita pensamos en eso, porque en realidad pues los chinos tienen el pelo lacio, ¿no? Entonces, si ven los rasgos físicos de este San Benito, este es mucho más parecido a un africano, tiene rasgos más de un africano, posiblemente porque está hecho por un esclavizado, no sabemos. Bueno, y aquí otro San Benito en un grabado del siglo XVIII. Y aquí la Santa Ifigenia, de la que les hablaba, también fue una santa que tuvo mucha devoción, casi siempre estuvo acompañada con San Benito de Palermo, y también es una santa de origen etíope. Hay que recordar que Etiopía fue cristianizada en épocas tempranas, entonces tuvo una tradición de religión católica o cristiana por lo menos. Aquí hay otra Santa Ifigenia. Y otras imágenes, estamos haciendo un recorrido sobre distintas imágenes. Si ustedes han podido percibir, estamos viendo cuadros, pinturas, pero también estamos viendo esculturas, también estamos viendo biombos, o sea, distintas imágenes en donde fueron representadas. Y este es un exvoto, por ejemplo. ¿Sí sabemos qué es un exvoto? Son jóvenes, ¿verdad? Los exvotos, aunque todavía se usan, los exvotos son pinturas pequeñas que están hechas casi siempre por la persona que la hace. Son retablitos que se hacen cuando uno sufre alguna enfermedad o tiene algún accidente o algún problema, o hace una manda con un santo y le dice: si me cumples esta
Amanda, lo que te estoy pidiendo, yo te voy a hacer una pintura, te voy a hacer un pequeño retablo y te lo voy a traer. Entonces, en la época colonial, pero también en el siglo XIX y todavía actualmente, se hacían muchos retablos agradeciendo a una virgen o a un santo haber sido favorecidos o haberse salvado de algún accidente o de alguna enfermedad. Entonces, este es un retablo que está, un exvoto, perdón, que está en el Museo de la Soledad, en Oaxaca, y que está narrando un naufragio. Había muchos naufragios también en la época colonial, por supuesto. Ahí vemos el navío, está naufragando, y vemos por ahí también a muchos mulatos y a algunos negros. Y bueno, aquí narra en la cartela, es un exvoto o pequeño retablo a la Virgen de la Soledad. A la Virgen de la Soledad se le hacían retablos por accidentes, entonces vemos muchos temblores o caídas, etcétera, ¿no? Y también los vemos aquí en estas actividades. Es decir, están los afrodescendientes en casi todas las actividades económicas que se desarrollaban en la época colonial. Los vemos, por supuesto, como marineros, como pescadores, y claro, también los vemos en una parte de resistencia y de rebelión. Esta es una escultura de una imagen de Yanga. ¿Han oído hablar de Yanga? Sí. Yanga fue un cimarrón, así se le llamaban a las personas que huían de la esclavitud. Cimarrón quiere decir animal que anda en el monte, animal que anda suelto, y a muchas personas que huían de la esclavitud se les llamaban cimarrones. En 1570, o sea, en fechas muy tempranas, Yanga, que es un africano posiblemente de Senegambia o de África Central, empieza a organizarse con otros cimarrones, con otros esclavos que huían de las haciendas azucareras cercanas a Córdoba, y se empieza a ir a las montañas de Córdoba y hace todo un movimiento de resistencia. Muchas veces van autoridades virreinales, ciertas milicias de los hacendados a tratar de reprimirlos, no lo logran. Lo que hacía Yanga y sus aliados era atacar las diligencias, sobre todo las que iban de Veracruz a la Ciudad de México, y robaban, ¿verdad? Y lograron fundar un pueblo que se llamaba San Lorenzo de los Negros. Yanga pasa muchísimos años y sus sucesores en resistencia, y finalmente alrededor del 1630 logra que las autoridades virreinales reconozcan a San Lorenzo de los Negros como un pueblo libre. Entonces, es uno de los primeros pueblos libres en América Latina formado por personas de origen africano. Hay algunas reseñas, sobre todo de un padre jesuita de la época, que narra cómo estaban organizados en este palenque. Esta población todavía existe, por supuesto, y ahora se llama justamente en honor a este africano cimarrón, se llama Yanga, y está muy cercano a la población a la ciudad de Córdoba. Entonces, a la vez que había personas que lograban cierta movilidad económica y social y ciertas posiciones económicas más ventajosas, otros miles de personas esclavizadas seguían viviendo esclavitud, sujeción y sometimiento. Es decir, el grupo de los africanos y afrodescendientes en México fue un grupo homogéneo y tuvo diversas participaciones en la vida social y económica de la Nueva España. Hubo otros movimientos importantes también en Veracruz, uno un siglo después, que es el de Amapa, pero no conocemos otros movimientos importantes. En este sentido es importante decir que no era lo mismo ser una persona esclavizada en una hacienda de caña de azúcar que ser esclavizado en la Ciudad de México, que ser esclavizado en un obraje. Es decir, había diferentes perspectivas y había diferentes posibilidades. Entonces, los esclavizados de las ciudades tenían más contacto
con otras personas, podían exigir sus derechos, podían intercambiar con gente de distintas posiciones sociales, mientras que los esclavizados de las haciendas cañeras, por ejemplo, vivían de plantación, vivían situaciones más de sometimiento y de sujeción. Aquí vamos a leer un fragmento de un villancico de Sor Juana Inés de la Cruz, de finales del siglo XVII, que dice: a la voz del sacristán, a la iglesia se colaron, no es de, sino se colaron, 2 princesas de Guinea con bultos azabachados. Y mirando tanta fiesta, por ayudarla cantando, soltaron los cestos, dieron albricias a los muchachos. Este es un fragmento de los muchos, de los varios que tiene Sor Juana Inés de la Cruz, hablando de las personas afrodescendientes de la época. Si recuerdan, la misma Sor Juana tuvo una esclava que en algún momento de su vida vendió, casi unos años antes de su muerte, pero muchos villancicos hablan de estas personas. Y este fragmento me gusta especialmente porque se refiere a ellas como 2 princesas de Guinea, ¿verdad? Y no es una frase de menosprecio, al contrario, es una frase de exaltación, ¿no? Dándoles un lugar, vienen de una región con bultos azabachados. Bultos quiere decir los rostros, ¿no? Azabachados, de color oscuro, y bueno, cantando y mostrando un poco alegría y festejo, ¿no? Entonces es un fragmento muy bonito y también muy ejemplificativo de cómo veía Sor Juana Inés de la Cruz la presencia de estas personas en la sociedad novohispana. Como reflejo un poquito de esta mulata que describe Sor Juana, está esta imagen, que es la primera imagen de cuadros de castas que se conoce en la Nueva España. ¿Sí se acuerdan cuáles son los cuadros de castas? Los cuadros de castas son estos cuadros que no me acuerdo si el Museo Amparo tiene, pero creo que sí, donde se describen en el siglo XVIII, no tenemos cuadros de castas, donde se describen en el siglo XVIII las combinaciones de mestizajes que hubo en la época colonial. Eran cuadros que se hacían fundamentalmente para exportar, sobre todo a España, mostrando cómo era la sociedad novohispana. Entonces, el primer cuadro que se conoce actualmente de casta es de esta mulata, que yo siempre digo que es una mulata muy mexicana. La cartela dice que justo es una mulata que nace aquí en la capital de la Náhuac, en la Ciudad de México. El cuadro es de 1711, es muy temprano, y vemos a una mujer africana utilizando, pues, muy bien ataviada, si ven aquí, con una saya de embrocar que se usaba mucho en la época, con collares, a pesar de que hubo ordenanzas que prohibían que las mujeres de origen africano usaran sedas y usaran perlas, pero siempre lo que pasaba en la época colonial, y sigue pasando actualmente, es que las leyes se acataban, pero no se cumplían, ¿no? Estaban muy bien escritas, pero pues ya a la hora de la hora cada quien hacía lo que quería. Entonces, bueno, las mujeres de origen africano se vestían muy, no todas, pero las que tenían posibilidades económicas, con mucha elegancia y con mucha, y cuando tenían con joyas y con otros ornamentos. Aquí tenemos otro exvoto del siglo XVIII, también de la ciudad de Oaxaca. Este se refiere a un temblor que hubo en la ciudad, y lo que podemos observar es que lo que narra esta cartela también es a la Virgen de la Soledad. Lo que narra la cartela es que hubo el temblor y las mujeres, las trabajadoras de la casa, ayudaron a la dueña y a los dueños a salir de la casa, y aquí vemos justamente a una mujer de origen africano, no sabemos si esclavizada o libre, cargando a un niño y contando lo que había sucedido. La labor de las nodrizas, de las amas de leche, fue muy importante durante el periodo colonial y también el siglo XIX, no solo en México, sino como podemos ver en la exposición de
África, América, en casi todos los países de América Latina y de Estados Unidos. Es decir, muchas de ellas estuvieron encargadas de criar a los niños, de amamantarlos. Hubo muchas críticas en el periodo, muchos cronistas decían, está la mala costumbre de darles leche y entonces además de darles la leche les transmiten las malas costumbres, ¿no? Había muchos prejuicios, pero lo cierto es que muchas de ellas fueron muy queridas, muy apreciadas, obtuvieron su libertad gracias a estos niños que fueron criados por ellas, y tenemos muchos testamentos y muchas cartas de libertad que dicen, bueno, yo libero a María por haberme criado, por haberme cuidado, ¿no? También muchas de ellas se dedicaron a cuidar, como decíamos al principio, a las personas mayores o a las personas enfermas. Otras muchas se dedicaban, por ejemplo, a trabajar o a comerciar cosas para sostener a sus dueños cuando estos se enfermaban. Entonces, bueno, podemos ver cómo las actividades de estas mujeres también fueron fundamentales para la conformación, para el desarrollo de la sociedad mexicana. Este es un clásico cuadro de castas, de español y negra. En todos estos cuadros de castas, donde se revelan las uniones y los mestizajes entre los distintos grupos, están presentes las personas de origen africano. Aquí vemos a una africana o afrodescendiente con un español, ¿verdad? Y le está dando una bracita para que prenda el tabaco. Si la observan, esta me cuesta trabajo apretar. Aquí está. Y también en todos estos cuadros las vemos haciendo chocolate, ¿no? O sea, es importante decir, no me puedo detener mucho a ello, pero a través de las imágenes, y por eso son tan importantes los museos que reflejan objetos e imágenes, podemos también hacer historia y entender muchas de las cosas que estaban pasando en la época. Aquí la vemos haciendo chocolate y hay otros muchos cuadros de castas y otras imágenes en donde las vemos haciendo chocolate, ¿no? Entonces yo al principio dije, bueno, ¿por qué las ponen haciendo chocolate si además el chocolate es un producto americano? Y de lo que me di cuenta es que primero pensé que era por el color, ¿no? Las ponen haciendo chocolate por el color negro, pero luego me pareció muy simple, me puse a investigar más y empecé a encontrar documentos que decían de esclavizadas que habían envenenado a los amos poniendo algunas hierbitas o cositas en el chocolate. Ellas eran las encargadas de servir el chocolate, entonces ponían polvitos, hierbitas, a veces para atarantar, decían a los amos, pero también para tener el amor de algún hombre, ¿no? Muchas de estas mujeres fueron acusadas en la época de hechiceras, hay que recordar que el Santo Oficio de la Inquisición tampoco podía juzgar a las indígenas, solo los primeros tiempos. Entonces las mujeres y los hombres de origen africano, pero sobre todo las mujeres, tuvieron muchas denuncias y tuvieron muchos procesos por hechicería, ¿no? Pero fíjense que también, a ver si vemos otra imagen, también la asociación del chocolate tenía que ver con la sensualidad. Estas mujeres desde el principio fueron asociadas por prejuicios y estereotipos a ser mujeres más proclives a la sensualidad, al deseo carnal, ¿verdad? A ser atractivas. Y el chocolate en la época colonial fue visto como un posible, entre comillas, afrodisíaco, o sea, un elemento que ayudaba a tener relaciones sexuales. Entonces, inclusive las monjas capuchinas, por ejemplo, prohibieron tomar chocolate como una de sus mandamientos, ¿no? Como monjas. Otra cosa interesante que vemos a través de las imágenes de mujeres, pongo más imágenes de mujeres porque de eso hice mi tesis doctoral, eso es de lo que conozco más, vemos muchas veces a mujeres discutiendo con los hombres, especialmente con las parejas españolas, ¿no? Entonces aquí vemos a esta mujer levantándole la mano, él
también le hace un reclamo y vemos, bueno, a la niña, resultado de esta unión que está aquí entre español y negra, nace mulata, como un poco explicando esta realidad. Estos mestizajes, en estos cuadros de castas a muchos resultados de estos mestizajes les pusieron nombres como zambas, como tente en el aire, como salta para atrás. Estos términos nunca se utilizaron en la época, entre otras cosas porque desde el siglo XVII, como ustedes empiezan a ver, hay mucho mestizaje entre los grupos, era muy difícil definir quién era qué, ¿no? Ya había mucha convivencia y mucho mestizaje, pero lo que sí empieza a haber son ciertos prejuicios sobre las poblaciones de origen africano y ahorita vamos a ver por qué. Este es el cuadro que con más claridad ejemplifica los estereotipos. Miren, estos cuadros de castas lo que hacían era, aquí por ejemplo describen todas las frutas características de la Nueva España, las cañas de Castilla, las granadas, el chico zapote, que están aquí, ¿verdad? Y también este mestizaje, que es español y negra y nace mulata. Y fíjense qué interesante, la mujer, bueno, la presentan como una mujer agresiva, ¿no? Una mujer que incluso le puede pegar al marido en estas épocas, estamos hablando del siglo XVIII, incluso tiene el chocolate, se le cayó el chocolate, le está pegando con el molinillo, ¿verdad? Pero yo digo, también se puede leer la otra parte que tiene que ver con que son mujeres que no son sumisas, son mujeres, y así las ve uno en los documentos, son mujeres que blasfeman, que no se dejan, que son fuertes y que no siempre aceptan y acatan la sumisión, sobre todo cuando eran esclavizadas o discriminadas por su origen. Y entonces, bueno, aquí vemos una cartela ya de finales del siglo XVIII, una inscripción también en un cuadro de castas que dice: en la América nacen gentes diversas, en color, en costumbres, genios y lenguas, ¿verdad? Que así empieza a conformarse la sociedad novohispana. Este es un clásico cuadro de castas donde vemos todas las uniones que se suponían se daban entre ese periodo, pero a mí me interesa resaltar las que tienen que ver con población de origen africano. Vemos otra vez la clásica unión entre una mujer de origen africano y un español. Por aquí vemos otra. Y fíjense también, es interesante que muchas utilizan esta saya negra, la que vimos en la primera imagen de la mulata, pero aquí la vemos en negro, y esta saya es muy descrita por los cronistas. Dicen que usan las negras y mulatas una saya de embrocar que tenía unos corchetes de plata, ¿no? Aquí también vemos a otra unión con menos recursos económicos. Y esta serie de nombres que se dieron en estos cuadros de castas, Albarazado, Cambujo, Tentenelá, estos son los que ya pocas veces se usaron. Los primeros sí, por supuesto, se decían mestizos, castizos, españoles, mulatos, moriscos, chinos, pero por ejemplo, pues era muy difícil saber cuándo alguien era salta para atrás, era prácticamente imposible. Van apuntando sus preguntas porque ya casi voy a empezar a terminar. Aquí tenemos, ¿qué está pasando en este periodo? Bueno, vimos que en la época colonial hay una diversidad de personas de origen africano, algunas logran tener mejores condiciones de vida, otras siguen viviendo situaciones de sometimiento, de sujeción, pero lo que pasa, que es un parteaguas en la época colonial, es que a partir del siglo XVIII se inventa esto de la raza, ¿verdad? Antes la sociedad novohispana, por supuesto, era una sociedad jerarquizada, estamental, donde había desigualdades enormes, pero como decíamos antes, el color de la piel, el origen, no tenía un lugar tan primordial. En el siglo XVIII empiezan a crearse teorías pseudocientíficas, Blumenham, Linneo, inventan esto de que el ser humano está dividido por razas, ¿verdad? Que hay razas negroides, que hay razas blancas, que hay razas amarillas, y bueno, eso no era tan complicado. Bueno, el ser humano se divide en razas, pero lo que dicen todos estos antropólogos físicos es que hay unas razas inferiores y unas razas superiores. Entonces, eso sí ya es más complicado. Y la raza, dicen, no es solo los rasgos físicos, el color de piel, sino también las costumbres, las tradiciones, la forma de hablar.
Entonces empieza a haber una asociación entre las personas por su color de piel, por sus rasgos físicos, por su cultura, como de razas inferiores. ¿Por qué surge esto en este periodo? Bueno, por un afán de catalogar, de clasificar a las sociedades, pero también por un afán de someter y de esclavizar a miles de personas. Si ustedes van allá arriba a la exposición, van a ver un cuadro al final de la cantidad de personas que fueron esclavizadas durante todo este periodo y van a ver que desde mediados del siglo XVIII estas cantidades de personas esclavizadas aumentan. Si se dan cuenta, por ejemplo, Brasil recibe a mediados del siglo XVIII y a lo largo del XIX casi 5 millones de personas esclavizadas. ¿Cómo justificar que en plena época de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, se estuvieran comerciando, no a miles ya, sino a millones de personas de un continente? Pues con la explicación de que eran de una raza inferior, ¿verdad? Y que entonces se podían esclavizar. Entonces, todos estos prejuicios y estereotipos que tenemos actualmente, porque seguimos pensando que existen las razas, a pesar de que hay estudios biológicos, históricos, que ya han revelado que es absolutamente absurdo pensar en razas, que los seres humanos formamos parte de una sola especie, que tenemos distintos mapas genómicos, pero que el 99.09999% somos idénticos. En ese momento, esta ideología sirvió para comerciar y esclavizar a millones, a casi 12 millones de africanos y africanas que salen del continente. Esto tiene una repercusión enorme, no solo para el continente africano, sino para las sociedades americanas, en donde empieza a invisibilizarse y a menospreciarse la participación de los africanos y afrodescendientes en nuestra historia. Entonces, es por eso que los mexicanos, los de Puebla, pero también los de la Ciudad de México, pero también los de Tabasco o los de Morelos, no sabemos de esta historia, no sabemos que en nuestra familia seguramente hay un africano o afrodescendiente, que tenemos una descendencia que tiene que ver con esta población y que tenemos enormes deudas históricas a estas personas que fueron traídas de manera forzada y que participaron en la formación de estas sociedades. Entonces, por ejemplo, todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos quién fue Vicente Guerrero. Sí, ¿verdad? ¿Y quiénes sabemos que era un mulato? Pocos sabemos, ¿no? Muy pocos sabemos que era un mulato, que era un afrodescendiente. Que llegó a ser, fíjense, que llegó a ser el segundo presidente de México, que fue uno de los líderes insurgentes más importantes, fue el que resistió en la independencia casi 10 años. Guerrero formó parte de una familia de arrieros, muchos afrodescendientes fueron arrieros, conocían el ganado, hay que recordar que la población indígena no conocía el ganado, llegó con la conquista española, muchos africanos sí habían tenido familiaridad con el ganado. Guerrero fue un armero, pero también un arriero, conocía muy bien las regiones y era un mulato. Y Carlos María de Bustamante, uno de los historiadores más importantes del siglo XIX, se refiere así en su diario histórico: el negro guerrero ha pasado por todos los grados de humillación y bajeza propios de su ruin cuna y de sus vicios para tener este nombramiento. Entonces, lo que nosotros vemos es que a partir del siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX, las ideas del racismo y de todos los prejuicios y estereotipos en contra de los afrodescendientes se llevan a cabo en el siglo XIX. No en la época colonial necesariamente. Esto tiene que ver con la necesidad de formar una nación solamente de indígenas y español y europeos. Se va blanqueando la sociedad mexicana, y no solamente dentro de las familias, sino en la memoria social, en la historia. Si nosotros vemos la historia de Clavijero, la historia antigua de México, que fue la primera que se escribió a mediados del siglo XVIII, un poco más adelante. Él dice: estamos formados por dos grandes culturas, la europea y las indígenas. Exalta muchísimo a los indígenas
muertos, por supuesto, no a los vivos, pero dice, de los negros casi no tenemos, vinieron contados 3 o 4 y ya casi se acabaron. Entonces, toda esta serie de mentiras que fueron reproduciéndose a lo largo del siglo XIX dieron como resultado una sociedad mexicana que conoce poco sobre su historia africana y afrodescendiente, que es racista hacia estas personas, y que ser moreno, tener el pelo chino, como decíamos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es reflejo de inferioridad y de menosprecio. Aquí vemos todavía a Guerrero en una pintura que está en el Museo del Castillo, todavía más afrodescendiente. Si vemos las imágenes de Guerrero, lo van blanqueando. Hay un estudio de Dolores Ballesteros que demuestra muy bien cómo a medida que avanza el siglo XIX, Guerrero es cada vez más blanco, ¿no? Y también José María Morelos, que aunque no tenemos una certeza absoluta de que haya sido mulato, tenemos varias referencias que nos hacen pensar que también fue un afrodescendiente. Y bueno, pues él fue el primero de los primeros que realizó bandos y hizo exaltaciones en contra de la esclavitud, en los sentimientos de la nación mexicana, junto con Hidalgo. Y bueno, él también estuvo con tropas, con personas esclavizadas, sobre todo en el sitio de Acapulco, con los esclavos de la Costa Grande, tomando y participando en la independencia de este país, ¿no? Dice Sartoris, hacia 1850, estamos a mediados del siglo XIX, los mulatos, que en parte son los descendientes de una madre negra y un padre blanco, abarcan hoy a todos los de tipo africano: cabello crespo y lanoso, nariz chata, labios gruesos, manos y pies ásperos, etcétera. También suelen llamarlos chinos o cabellos lanudos. Y está hablando de personas afrodescendientes de mediados del siglo XIX en nuestro país. Y aquí vemos una imagen otra vez de una nodriza, posiblemente afrodescendiente, ya del siglo XX, finales del siglo XIX, en Guanajuato. Hay una serie de fotografías de Romualdo García, un fotógrafo muy importante de Guanajuato. Ahí pudimos encontrar muchas fotografías en donde están reflejadas personas de origen africano, y por supuesto en Guanajuato hay una negación absoluta, un menosprecio absoluto de estas poblaciones. Pero me gusta mucho esta fotografía porque además vemos otra vez la representación de las nodrizas a cargo de los niños. Esta es otra imagen, y también me gusta mucho porque se parece. ¿Ya vieron la exposición? ¿Quién vio ya la exposición? Bueno, la tienen que ir a ver. Los que la vieron, hay varias fotografías de nodrizas de Perú, ¿verdad? Muy hermosas, muy interesantes, y estas imágenes se parecen mucho a esas de principios del siglo XX, donde vemos claramente todavía a personas de origen africano formando parte de la sociedad mexicana, en este caso de Guanajuato. Otra más de principios del siglo XIX, otro más. Y aquí también empezamos a ver cómo los rasgos físicos van siendo no tan evidentes de las personas africanas, como decíamos, por todas estos mestizajes y estas convivencias y estos intercambios. Y vamos a tratar ya de terminar, sí, para que tengamos tiempo de preguntas. Vamos a ir finalizando, aterrizando un poco todo esto en lo que pasa hoy en día. Hay 3 regiones en México que se reconocen como comunidades y poblaciones afrodescendientes. Aunque decíamos, hay afrodescendientes en todo México, hay afrodescendientes, por supuesto, en Puebla, y muchos, porque ya vimos las cifras del siglo XVIII, y bueno, no tuvimos oportunidad de ver cifras más concretas, pero Aguirre Beltrán hace notar que en el periodo colonial la población africana y afrodescendiente no fue la tercera raíz, sino la segunda y a veces la primera. Hubo más africanos y afrodescendientes que europeos en todo el periodo colonial. Pero hoy en día estas 3 regiones, comunidades, se reconocen como afrodescendientes. Esta es la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que desde hace 20 años ha llevado a cabo un movimiento social de reivindicación. O sea, ellos
querían desde hace 20 años que se les reconozca como personas afromexicanas, que tienen derechos, que tienen un lugar en la historia de México. También toda la región de Veracruz, del Sotavento especialmente, y también la región de Coahuila. Ellos tienen otra historia, son los Mascogos. Ellos llegaron, son esclavizados que llegan de Estados Unidos alrededor de mediados del siglo XIX. Benito Juárez les da tierras en 1851 y ahí fundan, en Musquis, Coahuila, fundan su pueblo y todavía actualmente ahí viven. Tienen un idioma, el afroseminol, que ya está prácticamente en extinción, pero pues también es un grupo muy interesante y muy importante y que forma parte de los grupos afromexicanos de nuestro país. Y este es un fragmento de un joven de Chacagua, ahí de Oaxaca, de la costa, que dice: nos preguntan cómo queremos llamarnos, y yo digo, sabemos de la historia de los indios, pero no sabemos nada de los negros, de dónde venimos, cómo éramos. Cuando conozcamos esa historia, sabremos cómo llamarnos. Desde hace 20 años empezó, como decía, un movimiento social de reivindicación de estas poblaciones. Muchos querían volverse a nombrar negros. Hubo otros movimientos que empezaron a hablar de afromexicanos, afrodescendientes. Este es un término es un término político que viene de la conferencia de Durban, una conferencia que se llevó a cabo en 2001, en donde las comunidades latinoamericanas de afrodescendientes pidieron llamarse afrodescendiente como una llamada de atención de que estas miles de personas que llegaron durante el comercio de personas esclavizadas sí tenían una historia, sí tenían un origen, venían de África y no solo se refiere al color de la piel. Es decir, como decíamos al principio de esta plática, estos miles, millones de negros que llegaron a América no eran solo negros, eran personas que tenían culturas, historias, idiomas, formas de pensar y creencias, ¿no? Y muchos de los mexicanos, afromexicanos, ya no tenemos o no tienen un color tan oscuro, pero siguen teniendo una cultura afromexicana. Aquí vemos una imagen de la Costa Chica en uno de los encuentros, es una fotografía de José Luis Martínez, otra foto de la Costa Chica, esta es de Coajinicuilapa, ¿verdad? Es una de las poblaciones más emblemáticas de población afro. Aquí traen su camiseta también de José Luis Martínez que dice Cuaji, van en un desfile. Esta es una danza típica de la región de la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, la danza de los diablos, que es posiblemente de influencia africana. Es una danza que se lleva a cabo durante los Días de Muertos, pero ahora también se usa como emblema político de reivindicación de los afromexicanos. Esta también es una fotografía de José Luis Martínez, que son los diablos que se bailan en los panteones de la Costa Chica. Traje estos ejemplos como imágenes contemporáneas, pero tenemos muchas imágenes que hablan de la presencia contemporánea de afromexicanos. Aquí vemos a unos afromexicanos de Collantes, ¿verdad, José Luis? De Collantes. A unas afromexicanas también, de Lagunillas, jóvenes. Y este párrafo, un poco ya también para terminar, de Griselda, que me escribe en 2011, una mujer que no conocía, una joven que me decía, bueno, porque pensábamos, ¿para qué sirve esta historia? ¿Por qué hay que reivindicar esta deuda histórica? ¿Por qué es importante hablar de los afromexicanos, ¿no? Y ella me escribe en un correo: mi abuela antes de morir me contaba de historias de los pueblos de allá, me contaba de la música, de las tradiciones de ponerse mucho oro, de los dichos populares, de los lugares, pero hace unos años murió sin saber el origen de su pueblo. Después pude explicárselo a mis tíos, a mis primos, pero ahora cuando les preguntan, sobre todo a mi madre, por su origen, porque siempre tiene que aclarar que no es cubana, orgullosamente puede decir que es afromexicana. Entonces, bueno, todas estas investigaciones que se han hecho, todos estos libros, todos estos trabajos, estas exposiciones como las que están en el Museo de América, lo que han hecho a partir de este tiempo es visibilizar esta presencia. Estamos en el Decenio Internacional de las Personas Afromexicanas.
que fue promulgado por la ONU, es de 2015 a 2024. La ONU promulgó este decenio y pidió a los Estados miembros que hagan acciones, que hagan actividades en favor de las poblaciones afromexicanas. Y bueno, México ha comenzado a hacer actividades en ese sentido. Recientemente, en agosto de este año, fue aceptado el reconocimiento constitucional de las personas afrodescendientes en un apartado C de la Constitución mexicana. Por primera vez estas personas están reconocidas en la Constitución y podrán tener programas, proyectos, acciones para su beneficio, ¿no? Esta es una mujer de Mascoga de Musquis. Este también es un desfile de Musquis, de los Mascoga. Y bueno, aquí estamos celebrando con Susana Harp, que fue la senadora que dio la iniciativa al Congreso de esta reforma a la Constitución mexicana. Estamos celebrando la promulgación de este apartado C. Y también estamos celebrando en este marco que por primera vez en la pregunta censal del 2020, que se la van a hacer a todos los mexicanos y a todas las mexicanas en marzo de 2020, va a venir una pregunta de autoadscripción afrodescendiente. Les van a preguntar a todos por sus antepasados, por sus tradiciones y costumbres. ¿Usted se considera afromexicana, negra o afrodescendiente? Entonces todos los mexicanos vamos a tener posibilidades de decir si nos consideramos o no. Sabemos que esto es un reto muy grande porque la mayoría de los mexicanos no conocemos esta historia, se ha negado el derecho a saber sobre nuestro pasado. También muchas de estas personas enfrentan problemáticas de racismo y discriminación por ser más morenas, por tener el pelo chino, por hablar otras palabras o por hablar de una manera distinta. Entonces, bueno, es un gran reto poder ahora hacer campañas para sensibilizar a los mexicanos de que existe esta historia y de que hay afromexicanos y hay población de origen africano en México, que decía, como decía al principio, con la que tenemos una deuda histórica de reconocimiento en los libros de texto, en nuestros museos, pero también contemporánea. Hay muchas comunidades y personas afromexicanas que están aquí y que necesitan que se les reconozca y que se les dé atención. Entonces, con esto cierro, por eso también es tan importante, decía, la exposición África-América, que habla de todas estas poblaciones en América Latina, pero también en México. Uno de los fotógrafos que está ahí es un afromexicano de la Costa Chica, Hugo Arellano. Y bueno, esto también ayuda a visibilizar la importancia de estas personas y pueblos en México. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas, por favor. Sí, hola. Bueno, la pregunta que yo tengo en realidad es como bastante larga. Espero poder resumirla y expresarla muy claramente. Respecto a cómo debemos entender o cómo usted entiende esta actitud de, digamos, este pintor que mencionó, en algún punto de su historia tuvo una esclava y la vendió. Y asimismo, él tenía en su familia personas que vivían esta situación de esclavitud. Es decir, se podría decir que estaba vendiendo a alguien de su propia clase, o sea, alguien que reconocía como igual lo vendió, o sea, eso no impidió que lo vendiera. Entonces, también con esta cosa de reconocer libremente que uno tiene o no conexión con estas personas, yo también he visto gente morena recriminando a gente morena por ser más morena. Entonces, para mí me parece como que estamos acarreando el mismo problema de esta persona que vendió a un igual, lo acarreamos hasta el momento en que las personas no saben si reconocerse como negras
simplemente digo morenas, morenitas, y existe como este miedo que estamos acarreando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No sé si sea algo internalizado, interiorizado, o cómo usted lo entiende. ¿Juntamos algunas o quieren que pregunte? Juntamos, ¿verdad? Juntamos unas 3. ¿Hay más? Anímense. Si no, empiezo a preguntarle a… ¿Cómo te llamas, perdón? Perla. Bueno, mientras se van animando, le contesto a Perla. Es muy interesante, muy importante tu pregunta. Lo que muestra que Juan Correa, que era un mulato, vendiera una esclava, era una actitud hasta cierto punto normal de la época, natural. O sea, no había una solidaridad exactamente de grupo, ¿no? Había afrodescendientes o africanos con dinero y había unos que no tenían dinero. Y eso hacía que no se consideraran como de un solo grupo. O sea, no había una solidaridad al estilo, por ejemplo, de Estados Unidos. Justamente porque había personas que podían lograr un desarrollo económico y otras que no. Entonces, lo que nos muestra es que hay una heterogeneidad y no hay una conciencia de grupo como tal, ¿no? Entonces, no era difícil ni estaba mal visto que una persona vendiera a un esclavo, ¿no? Y si necesitaba dinero, pues lo hacía, aunque fuera, o sea, encontramos también muchos casos de mujeres mulatas que venden a esclavas, ¿no? Que tienen una posición económica desahogada y que entonces trafican, ¿no? Y también vemos ahí en la imagen del cuadro de Acapulco a un afro vendiendo esclavizados. Entonces, no había tanto una conciencia de grupo étnico o de venir de cierta condición similar, sino había diferentes calidades jurídicas, y unos eran esclavos y otros no. A veces había solidaridad, a veces no había, ¿no? Pero lo que tú dices es muy importante. O sea, las problemáticas de racismo y de discriminación no solo vienen de los que son más blancos o tienen mejores situaciones económicas que de los otros. Dentro de las comunidades afro y dentro de las mismas personas negras, entre comillas, existe racismo y existe discriminación, porque no es un problema de voluntad tampoco, es un problema que está socialmente y que la gente lo entiende como natural, ¿no? El racismo, casi nunca se habla de racismo en las sociedades mexicanas. En la familia, por ejemplo, si nace más moreno alguien, se dice, bueno, pero se ve simpático, siempre los que son más blancos pueden tener mejores oportunidades, por lo general. Usamos mucho en México una frase que es terrible, mejorar la raza. Decimos, es que se case con uno más blanco, pues si se casó con un güerito o con un gringo, con un inglés, es que está mejorando la raza, ¿verdad? Entonces, todos estos estereotipos y estos prejuicios, como tú bien dices, los tenemos completamente interiorizados, naturalizados, ni siquiera los vemos. Decimos, es el negrito en el arroz, decimos, trabajan como negros. O sea, tenemos un montón de estereotipos y de expresiones racistas que ni siquiera las tenemos claras, ¿no? Y las reproducimos. Por ejemplo, no conocer esta historia es un efecto de racismo, ¿no? Cuando nosotros vamos a las comunidades afros y les decimos, pero ¿por qué aquí hay tantos morenos, tantos negros? Nos dicen, es que el sol pegaba muy fuerte, es que llegaron unos cubanos, ¿no? Hace no sé cuánto, o sea, no conocemos nuestra historia. Eso es un acto de racismo, ¿no? Es una historia que se ha negado y lamentablemente lo que pasa es que esto no solo se queda ahí, lo que hacemos es producir personas con mucho dolor, personas que sufren y por supuesto sociedades racistas, donde hay discriminación por color de piel, donde hay discriminación por origen, por forma de hablar. O sea, si tenemos problemas de racismo contra los indígenas, pues no se diga contra los africanos o afrodescendientes, de los que ni siquiera conocemos la historia, ¿no? Entonces, y ahorita, ayer estábamos caminando en Puebla y veíamos un montón de afros y decíamos, pues claro que si le preguntamos nos va a decir que él no es afro, ni es negro, pero como decía
una colega, pues nada más hay que verse en el espejo. Lo que pasa es que si es una historia que se ha negado no por años, no por décadas, sino por siglos, no se acepta. Y claro, como tú dices, estos prejuicios están dentro de las mismas comunidades y de las mismas personas afros, ¿no? O sea, y si yo soy 1 milímetro más blanca que mi compañera, pues a lo mejor soy un poquito mejor. O si mi novio es un poquito más clarito que el de la otra compañera, también me va a ir mejor, ¿no? Todos estos son, pues, prejuicios y son expresiones racistas, ¿no? Y como decía antes, bueno, en la época colonial más o menos se entiende, había ciertos prejuicios, ciertos estereotipos, pero actualmente es inconcebible que sigamos reproduciendo estas ideas que, como digo, además lastiman tanto y reproducen sociedades injustas, antidemocráticas, inequitativas, ¿no? No sé si más o menos te contesté. Sí, pero aún así queda un poco misterioso e impactante saber que este pintor tuvo familia, es decir, hermanos, primos, sobrinos en estado de esclavitud, y aún así libremente y sin cargo de conciencia replicar esta dinámica. Y no sé, de repente a mí me parece un misterioso que haya tardado tanto tiempo para, pues, no olvidarnos, sino ser menos conscientes de que eso ocurrió de repente. Y también, no sé, no puedo pensar que la gente pasó tanto tiempo vendiendo primos, hermanos, sobrinos y no sentir nada al respecto. Bueno, igual sentía algo, no sabemos qué sentía, ¿no? O sea, igual sí no se sentía muy bien vendiendo a su esclava, pero a lo mejor tenía una deuda o a lo mejor necesitaba dinero. Hay que recordar también que la esclavitud era una cosa normalizada, ahora nos parece un horror, pero pasa lo mismo con la servidumbre, las trabajadoras del hogar, ¿no? Hay familias que usan a las trabajadoras del hogar todos los días, las visten de uniforme, solo pueden salir los domingos, todo el tiempo les gritan y las maltratan, no tienen seguro social y nadie decimos nada. Y nos da cargo de conciencia, lo vemos como natural. Si nuestra mamá, nuestra tía, nuestra amiga tiene una familia con 3 sirvientas de esa forma, poco se denuncia, ¿no? Hasta ahora que empieza a haber un movimiento de reivindicación, de que estas mujeres tienen derecho y tienen que tener jubilación y se les tiene que pagar justamente, pero sigue habiendo casos de explotación de estas mujeres enormes y muchas de ellas indígenas. ¿Y quién lo ve mal? ¿No? O sea, eso pasaba un poco en la época. O sea, que estas situaciones de discriminación muchas veces eran justificadas por la dinámica jurídica y no había muchas veces este sentimiento de solidaridad que podríamos pensar tendría que haber existido, ¿no? Es decir, es como en este texto que dicen que Vicente Guerrero era por cuestión de nacimiento, no es porque alguien lo haya decidido ni nada, sino simplemente por nacer mestizo. Claro, o sea, dices de Vicente Guerrero, claro, que era de una familia ruin porque era de familia de negros, ¿no? Lo que dice Bustamante, ¿no? O sea, como si uno por nacer de un color o de un origen ya tuvieras una maldición, porque a alguien se le ocurrió que existían las razas, porque a alguien se le ocurrió, no a alguien, sino a un sistema económico, someter a ciertas personas, ¿no? Haciendo toda una explicación llena de mentiras, llena de prejuicios, de dolo, para poder dominar, conquistar y tener sujetos a explotación económica a ciertas personas. Gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, una pregunta es si nos puede explicar la cuestión del chino. Ah, sí. La otra es si me podría dar algunos textos o investigaciones que hablen sobre los africanos o afrodescendientes en el siglo XIX. Yo estoy trabajando una investigación sobre pulquerías y, bueno, como
como usted lo hace notar, las costumbres, la cultura y las tradiciones entre los indígenas era muy diferente a la de los negros. Entonces yo estoy tratando de ver si los afrodescendientes también eran consumidores de pulque, pero hasta la fecha no he encontrado, entonces se me complica un poco la situación. Y mi última pregunta es, bueno, después de esta cuestión del decenio a favor de las comunidades afrodescendientes, ¿qué se va a hacer con toda esta información? Y pues sí, en miras hacia dónde. Porque, por ejemplo, yo soy afrodescendiente y mi abuela pues nos contaba que mi abuelo, mi tatarabuelo creo, se robó a mi tatarabuela, ella era blanca, él era negro, él venía de Veracruz, se la robó y pues bueno, empezaron a tener hijos, ¿no? Y yo tengo primas que son muy morenas y otras que son muy blancas. Yo le conté esta historia a mi hijo y entonces mi hijo anda por el mundo diciendo, yo soy africano-mexicano, ¿no? Está muy contento con eso. Y la cuestión, el color de piel, la pigmentación, pues muchas veces tampoco concuerda con el afrodescendiente, pero sí, por ejemplo, la nariz, la boca, hasta la acumulación de grasa, ¿no? En las mujeres, a donde se va hacia las caderas, los pechos, etcétera. Entonces, bueno, como usted decía, hay muchas personas que por el color de piel pues no se miran como o no se aceptan como o ni lo saben, pero que atrás de eso traen una cuestión, bueno, más histórica, ¿no? Gracias. ¿Te llamas cómo? Samantha. Sí, Samantha, muchas gracias. Sí, perdón, se me quedó lo del pelo chino. Fíjense, decíamos que por el Pacífico también llegaron personas de origen africano. Entonces, sobre todo en Puebla, pero también en la Ciudad de México, había muchos chinos mulatos. Incluso a los mulatos se les decía chinos. Es un chino, uno ve en el documento, es un chino. Y cuando ve la descripción del chino, pues es un mulato, es un afrodescendiente. Entonces, cuando decían chino, muchas veces tenía que ver a personas de África que habían llegado por la nao de China, o sea, por el camino de China. Entonces, por eso le decimos el pelo chino, que es muy bonita historia, porque además, que yo sepa, en ningún lado de otra parte de América dicen eso. Entonces, por ejemplo, la China poblana, pues hay que ver con cuidado, porque igual era afrodescendiente, o sea, se supone que era hindú, ¿no? Y que venía de la región de China, entonces muy posiblemente también por eso se le decía la China poblana. Pero el pelo era porque muchas personas venían de África. Entonces, por ejemplo, de la región de África Oriental venían los cafres. Ustedes son jóvenes también, pero ¿han oído cafre? ¿Es un cafre? ¿Se han oído? Que a alguien le dicen es un cafre, que no sabe manejar bien o que es malo para hacer cosas. Bueno, cafre es un grupo étnico de África Oriental, ¿no? Entonces, el pelo chino por eso es chino, porque viene de la región de China, ¿no? Y venían mulatos, o sea, africanos de China. Entonces, por eso son chinos. Otra cosa, Samantha, hay varias, no hay muchísima bibliografía del siglo XIX, pero hay cosas que te pueden servir. Por supuesto, leer los cronistas de todo ese periodo. Acabamos de sacar un libro que se llama Estudiar el racismo, afrodescendientes en México, y hay varios artículos del siglo XIX a través de imágenes, de narraciones literarias, de cronistas, o sea, que dan pistas sobre cómo encontrarlos en las fuentes, ¿no? Porque claro, el problema del siglo XIX es que ya no aparecen clasificados y entonces se pierde encontrarlos, pero está esa bibliografía. Y también, bueno, para Puebla está el libro de Sierra, de Pablo Sierra, que es un trabajo muy importante de archivo de notarías más reciente, después que Blanca Lara y que Carlos Paredes, ¿no? No hay mucho del siglo XIX, pero empiezan a haber algunos artículos que te pueden servir.
Y luego, bueno, ¿qué hacer después del decenio? Bueno, hay muchísimos retos, o sea, ya se logró que estén reconocidas las personas y los pueblos afromexicanos en la Constitución, eso nos parece que es un gran logro, pero claro que no queda ahí, ahora lo que tenemos que hacer son luchar por leyes, por políticas públicas. Una cosa fundamental es que estén en los libros de historia y de texto, o sea, que la gente pueda aprender de esa historia en los libros, que estén en las currículas, que haya museos. En ningún museo de México se habla de esa historia, en ninguno. O sea, es una deuda inmensa eso. Entonces necesitamos hacer museos, que todos los museos hablen de eso. Insisto, por eso es tan importante esta exposición que está en el Museo Amparo. También necesitamos campañas de información, de sensibilización, sobre todo para explicar qué es el racismo, que la gente entienda que no reconocerse o que lastimar a alguien por su color de piel es un acto de racismo, es algo que no está bien, que perjudica, que hace daño. Y un montón de acciones concretas, ¿no? que tengan que ver con mejorar sus condiciones de vida. Hay muchas regiones de afromexicanos que viven condiciones de marginación y de pobreza muy severas, en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en el mismo Veracruz. Entonces, hay como una agenda muy larga de acciones que se tienen que llevar a cabo, más investigaciones como la que tú haces, que me parece estupenda. O sea, necesitamos el triple, el cuádruple, muchísimas investigaciones que hablen de este tema, que lo den a conocer, para que estemos orgullosos de esto, como tu hijo, porque además siempre digo que es un orgullo tener una historia con personas africanas que venían, como dije al principio, de culturas importantísimas, con idiomas, con formas de pensar, o sea, civilizaciones que dieron muchísimo a la humanidad y que ahora las conocemos por los noticieros. O sea, cuando pensamos en África, pensamos en guerras, en hambre, en gente inferior, y esto es una mentira. Claro que tienen muchos problemas África, muchos de ellos ocasionados por ese saqueo de seres humanos, pero también tiene cosas maravillosas y muchas que llegaron a México y que todavía no sabemos estar orgullosos de ese pasado. Quiero preguntarle si en algún punto de estos 20 años de investigación que se ha venido haciendo, ¿usted piensa que va a llegar a haber un como estancamiento bibliográfico? Porque comentaba en alguna parte que pues obviamente no se sabe mucho de todo lo que hicieron, y también en cuestión educativa pues se han encargado como de borrar de la historia precisamente de ese blanqueamiento que usted habla. Como investigadores, ¿ustedes creen que llegue un punto en el que las fuentes no sean suficientes como para llegar a indagar más? Porque pues precisamente yo creo que en el transcurso de los años y también lo cultural se ha ido perdiendo mucho de precisamente lo que ellos pues tenían arraigado desde sus culturas. Entonces no sé si igual la antropología en África, de precisamente el origen de esta cultura, como en colaboración pues precisamente con el esparcir o de difundir pues toda esa información para que pues sea como algo más mundial, porque pues también en América, hablando precisamente pues de Estados Unidos, está muy fuerte el racismo y yo creo que es algo como mundial, y no sé, me gustaría saber si esa difusión es más enfocada como a mundial y si hay suficiente información de la cual apoyarse. Gracias. Bueno, hay mucha información sobre México, pero falta muchísima.
Entonces, es difícil que estemos en un momento de estancamiento porque lo que hace falta es gente dispuesta a investigar. O sea, estamos llenos de archivos, de manifestaciones culturales que están en espera de que vayan antropólogos e historiadores a estudiarlas, ¿no? Sabemos además muy poco de África también. Necesitamos estudiantes que conozcan de África, que hagan trabajo de bibliografía, pero también que conozcan más sobre este continente. Entonces, no creo que estemos en un momento de estancamiento y que falta muchísimo para eso. Tenemos mucho que saber. Necesitamos motivar a jóvenes que trabajen sobre este tema, pero hay ya muchos. Acabamos de venir de un congreso que se hizo en Toluca, por ejemplo, ¿no? Donde presentaron muchos jóvenes ponencias de trabajo sobre este tema. Entonces, hay que motivar, por eso les decía al principio que me da mucho gusto que hubiera tantos jóvenes, porque hay que motivar que se hagan investigaciones, ¿no? Entonces, no creo que llegue, o sea, el estancamiento sería cuando ya tuviéramos mucha información y ya no tuviéramos que investigar, y ahorita tenemos mucho que investigar y, por ejemplo, de racismo tampoco tenemos muchos trabajos. Se han hecho algunos, pero nos falta mucho que investigar. Por ejemplo, en Puebla, ¿hay racismo? ¿No hay racismo? ¿Cómo se expresa? Se expresa en la escuela, con los profesores, en las familias, en las élites, quienes lo enfrentan, quienes lo sufren. No sabemos mucho de eso. Y sí tenemos que saber, porque es como cualquier enfermedad, para resolverla, para encontrar la medicina, tenemos que saber dónde se manifiesta, cómo se manifiesta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo y tenemos muchas cosas interesantes que encontrar, y yo sí creo que hay cambios sustantivos. Cuando yo empecé a trabajar este tema hace casi 20 años, seguía siendo un tema que todos me decían, ya llegó esta señora con este temita de los negros, y o sea, no lo tomaban en serio, ¿no? Ahora hay un decenio, hay un apartado en la Constitución, la pregunta del INEGI va a estar presente, hay una exposición en el Museo Amparo, es decir, hay cosas concretas que están hablando de eso. Entonces yo creo que hemos dado pasos muy grandes y que nos faltan muchos, claro. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una es, en el ámbito cultural, ¿hay un estudio ya sobre su danza? Bueno, ¿cuál es la combinación entre el origen africano y lo mexicano? Y segundo, ¿cuál fue su inspiración para escoger esta línea de estudio? Sí, muchas gracias. Sí hay varios trabajos sobre estos aspectos de las danzas, pero es complicado investigar, por eso también se necesita como saber más y tener paciencia. O sea, no está lo mexicano y lo africano, sino hay muchas expresiones culturales en México, porque hay muchas culturas indígenas, y asimismo hay muchas culturas africanas que llegaron, más lo europeo, lo español, ¿no? Entonces es complejo entender estas transformaciones y estas combinaciones y dinámicas. Entonces sí tenemos varios estudios, por ejemplo, de la Costa Chica, donde hay danzas específicas de africanos bailando el son de artesa y su relación con los mixtecos o con los amuzgos, ¿no? Otra cosa es Veracruz, por ejemplo, es otra realidad completamente distinta. En Veracruz hay una relación con el Caribe muy importante, el sotavento tiene una relación con los africanos que llegaron, ahí hay un montón de toponimias, hay lugares que se llaman Mandingo, Mozambique, o sea, hay muchísimos factores, la forma de bailar, o sea, que cada región en México, en Tabasco, o por ejemplo Jorge Amós, que trabaja las danzas de Michoacán, o sea, cada región ha tenido estudios y diferenciaciones, ¿no? Entonces se han encontrado, por darte algún ejemplo, que en la Costa Chica el son de artesa se baila con cierta influencia de música mandinga de Senegambia. Se sabe que en Veracruz ciertas danzas tienen influencia del son cubano o de alguna forma de bailar de algunas zonas del Congo. Es decir,
hay palabras, por ejemplo, este juego que usamos mucho en México, que posiblemente llegó de España, ¿se acuerdan? Pero están jóvenes también. Pero esto que se cantaba de acitrón, de un fandango, sango, sabaré, ¿sí? ¿Todavía les tocó? Sabaré o puro video. Sabaré de un fandango con su triqui, triquita. Bueno, todas estas palabras de sabaré, de un fandango, acitrón de un fandango, sango, sabaré, están en quimbundú, ¿no? Que es un idioma que es de las regiones bantús, ¿no? Entonces, que pudo haber llegado a España y luego llegó a México. Entonces, en la lengua también hay muchas expresiones. En la Costa Chica usan chimeco, chirundo, hay muchas expresiones que también tienen origen quimbundú. Entonces, es muy complejo, pero se han hecho investigaciones. Entonces, en resumen, no podría ser como lo mexicano y lo africano, porque lo mexicano es inmenso y lo africano también es inmenso. Entonces, depende más bien de las regiones, de las épocas. Entonces, hay varios estudios hechos por Jorge Amós, por Carlos Ruiz, por ejemplo, hay un estudio de Jesús Jáuregui, que estudia el mariachi, que es experto en mariachi, y él descubre que las primeras bandas de mariachis estaban formadas por mulatos en el centro norte de México. O sea, y si ustedes piensan, la canción de La Negra, que es pues, casi himno nacional, ¿quién no conoce La Negra? Pues está hecho para una negra, ¿no? Y ojitos de papel volando y todo eso, y la cantamos siempre y a poco pensamos que era una afromexicana o que era una mulata o qué, ¿no? Entonces, todo eso, y eso tiene que ver con Jalisco y con el norte. En Jalisco hubo muchos africanos y afrodescendientes también, entonces tiene que ver con la región, con el periodo, y hay muchos estudios, pero están muy localizados, ¿no? Y tienen que ver con las experiencias que se vivieron. Hay regiones donde siempre hubo más africanos que indígenas, hay regiones donde hubo más indígenas, ciudades donde hubo más españoles, o sea, depende mucho también de la conformación cultural de cada región. ¿Y por qué me dio por estudiar este tema? Porque cuando era joven empecé a estudiar historia, entré a un proyecto sobre el azúcar, y me mandaban a los archivos y empezaba a buscar esclavizados. Pues me los topaba porque los historiadores que estén aquí, a los historiadores no me harán mentir. Cuando uno ve a las fuentes empieza a ver mulatos negros por todos lados. Entonces me empezó a llamar la atención y pensé en dedicarme a ese tema. Luego tuve un hijo con un senegalés, con un africano, y entonces, bueno, pues ya todo se juntó, digamos. Entonces ya me dediqué a eso, en cuerpo y alma. Digamos. ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su paciencia. Le damos las gracias a la doctora María Elisa Velázquez que nos ha acompañado en esta interesante conferencia. Para quienes nos vayan a acompañar a realizar la visita por la exposición, les vamos a entregar unos boletos de cortesía para que puedan acceder a las salas, solo que les pedimos a aquellos que traigan bolsas voluminosas o backpacks que pasen primero al área de guardabultos para dejar ahí sus pertenencias antes de ingresar a la sala. Entonces, aquí en la parte de afuera del auditorio les entregamos sus boletos.